大家好, bienvenidos a Chino para Todos. Es un gusto estar con ustedes en un video más dedicado al estudio de la gramática china. El día de hoy tratando específicamente el tema de la construcción de oraciones. Tanto si estás comenzando a estudiar el idioma chino de manera autodidacta, como si llevas un tiempo tomando clases formales, estos videos pueden ser útiles para realizar una síntesis de los conocimientos generales de la gramática. Y aunque por el momento veamos a modo de resumen los contenidos fundamentales, es decir, la gramática básica de las oraciones, en videos posteriores dedicaremos espacios para tratar con más detalle algunos de estos puntos. Las oraciones son un tipo de construcción gramatical que expresa un sentido completo. En ellas generalmente tenemos a un personaje central denominado sujeto, el cual puede ser, por ejemplo, una persona, una cosa, un lugar, etcétera, del cual podemos detallar algún aspecto particular, como sus características, lo que realiza, es decir, la acción, el cómo, cuándo y dónde, entre otras cosas. Es decir, una oración tendrá en síntesis un sujeto y un predicado. En chino existen distintos tipos de oraciones. Podemos dividirlas en dos grupos, las oraciones simples y las oraciones complejas. Las oraciones simples constan de pocos elementos, dan detalles concretos del sujeto. Dicho de otra forma, el predicado va a ser corto y simple, mientras que las oraciones complejas nos brindarán muchos más detalles, no solo del sujeto, también de su predicado, y en estas podemos encontrar duplicados algunos elementos o bien veremos la aparición de diversos complementos y partículas. Dado que este tema es bastante extenso, en este video centraremos nuestra atención en conocer la estructura de las oraciones simples más comunes. Entre ellas tenemos, primeramente, a la oración verbal. Este es el tipo de oración donde se resalta la acción que realiza un sujeto. Por ejemplo, trabaja, estudia, come, bebe, etc. Cabe mencionar que en chino no existe conjugación de verbos, es decir, un verbo no cambiará de forma o pronunciación sin importar el tiempo o sujeto que lo acompañe, por lo que basta con colocar los elementos de forma adecuada para obtener una oración correcta. En esta oración podemos encontrar los siguientes elementos: sujeto, verbo y objeto. Sujeto sería el personaje central, verbo, la acción que realiza, y objeto, a qué o sobre qué se realiza dicha acción. Por ejemplo, 我学习汉语, yo estudio chino. 爸爸吃米饭, mi papá come arroz. 小王有2本汉语书, Xiaowang tiene 2 libros de chino. También podemos hacer uso de esta oración en su forma negativa, añadiendo a la fórmula básica un adverbio de negación, que se colocará en la parte anterior al verbo, quedando de la siguiente forma. Sujeto más adverbio de negación, donde tenemos más comúnmente al adverbio pu y podemos encontrar otros como por ejemplo a mei. Después de esto colocamos el verbo y por último el objeto. 我不学习汉语. Yo no estudio chino. 爸爸不吃米饭. Mi papá no come arroz. 小王没有2本汉语书. Xiaowang no tiene 2 libros de chino. Dentro de este tipo de oración podemos encontrar de forma adicional elementos circunstanciales, tales como el tiempo y lugar en los que el sujeto realiza la acción. En este caso, los elementos se ordenarán de la siguiente manera. Primero, el tiempo, es decir, cuándo sucede la acción. A continuación, el sujeto, el agente principal de la oración. Cabe mencionar que estos primeros dos elementos también podemos encontrarlos en posiciones intercambiadas, es decir, primeramente el sujeto y posteriormente el tiempo.
Esta situación también es válida. A continuación, podemos encontrar el modificador del lugar, posteriormente el verbo y por último el objeto. Ejemplos. 明天我去银行换钱. Mañana yo voy al banco a cambiar dinero. 现在我们在图书馆看书. Ahora nosotros en la biblioteca leemos libros. 下午我妈妈来家吃饭. En la tarde mi mamá viene a casa a comer. Número 2. Oración adjetival. En esta se describe al sujeto, es decir, está ocupado, es alto, bajo, gordo, delgado, etc. Para este tipo de oración se emplean los siguientes elementos. Primeramente, el sujeto, es decir, el personaje central, seguido del adverbio, el cual explica el grado o condición, es decir, poco, mucho, bastante, nada, etc. Y por último, el adjetivo, el cual se refiere a la característica del personaje central. Por ejemplo, 她很高兴. Ella está contenta. 中国非常美丽. China es bastante bella. 咖啡不热. El café no está caliente. Este tipo de oración también puede incluir el tiempo en el que el sujeto se encuentra en dicho estado. Para ello podemos colocar la palabra de tiempo antes o después del sujeto, por lo que el orden general quedaría de la siguiente manera. Primero, el sujeto, personaje central. A continuación, el tiempo, el momento en el que se encuentra en dicho estado o posee tal o cual característica. Como ya habíamos comentado, estos primeros elementos también pueden estar en posiciones invertidas, es decir, tiempo y a continuación sujeto. Después encontraríamos el adverbio que explica el grado o condición, es decir, poco, mucho, bastante, nada, etc. Y finalmente el adjetivo, que se refiere a la característica o estado del personaje central. Ejemplos. 我今天很忙. Yo hoy estoy ocupado. 现在我们非常累. Ahora nosotros estamos bastante cansados. Número 3. Oración nominal. En este tipo de oración, cuando es afirmación, no es necesario el uso de un verbo, solamente del sujeto y su predicado. El predicado estará compuesto por un sintagma nominal, el cual comúnmente será una expresión que requiera el uso de números. Por ejemplo, una fecha, un precio, la edad, etc. Y de hecho son oraciones bastante cortas. Veamos algunos ejemplos. 明天星期一, mañana es lunes. 苹果一斤3块钱. El chin de manzana está en 3 yuanes. 今年27岁. Este año cumplo 27 años. Para la negación será necesario volver a la forma verbal, pues el adverbio de negación requiere de la presencia de un verbo, que en estos casos será el verbo ser, por lo que usaremos la frase 不是, la cual puede entenderse como no es. El uso de esta estructura generalmente tiene como propósito aclarar que el predicado de la oración no es de una forma, sino de otra, es decir, hacer una corrección, por lo que podremos encontrar estas oraciones seguidas de una coma y a continuación la forma afirmativa con la idea correcta, la cual puede o no llevar el verbo ser, 是. Por ejemplo, 明天不是星期一. 明天是星期二. Mañana no es lunes. Mañana es martes. 苹果已经不是3块钱. 苹果已经是13块钱. El yin de manzana o medio kilo de manzana no está en 3 yuanes. El yin de manzana está en 13 yuanes. 今年不是27岁.
今年24岁. Este año no cumplo 27. Este año cumplo 24. Número 4. Oración interrogativa. Es aquella donde se cuestiona algo y generalmente se requiere una respuesta por parte de un interlocutor, ya sea que se ponga en duda un enunciado, se dé al interlocutor dos opciones a elegir o bien se pregunte por un elemento particular, como el quién, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Para fines prácticos, en este video nos centraremos en el primer caso. En este tipo de oración se hace uso de la partícula interrogativa ma, colocándola al final de la estructura. Esto es aplicable para las tres formas anteriores, es decir, la verbal, la adjetival o la nominal. Optamos por este tipo de pregunta cuando requerimos un sí o no como respuesta, lo que llamamos en español preguntas de tipo sí o no. El predicado de la oración puede entonces encontrarse en forma afirmativa o negativa. Veamos algunos ejemplos. Oración verbal. Sujeto, verbo, objeto. 她学习汉语. Ella estudia chino. Oración interrogativa con la partícula ma. Sujeto, verbo, objeto, ma. 她学习汉语吗? Ella estudia chino. En el caso de la oración adjetival, donde tenemos el elemento sujeto seguido del adverbio y el adjetivo, por ejemplo, en la oración Hanyu Henan, el chino es muy difícil, cuando se vuelve pregunta, en este modo afirmativo, ya no necesita un adverbio, por lo que su estructura quedará de la siguiente forma. Sujeto, adjetivo y partícula ma. Hanyu nan ma, el chino difícil. Oración nominal. Sujeto, predicado nominal. Ejemplo, 今天星期一. Hoy, lunes. Oración interrogativa con la partícula ma. Sujeto, predicado nominal, partícula ma. 今天星期一 ma. Hoy, lunes. Como puedes ver, para construir oraciones en chino, lo más importante es tener en cuenta el orden correcto de los elementos. Por ello, lo primero que deberías hacer al momento de construir una oración es definir de qué tipo es, verbal, adjetival o nominal. De esta manera, podrás utilizar la estructura adecuada para transmitir tus ideas. Otro ejercicio útil es tomar como base este tipo de fórmulas y realizar varios ejercicios de sustitución, probando distintas posibilidades y combinaciones. Existen, desde luego, estructuras más especializadas y complejas en el chino. Requeriremos de un estudio más minucioso de ellas, el cual efectuaremos en videos posteriores. Por ello, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas de estos contenidos. Bien, pues es todo por hoy. Esperamos que este video haya sido útil para comprender un poco la naturaleza básica de las oraciones en mandarín. En el próximo video haremos uso justamente de la estructura adjetival para preguntar y responder sobre estados de ánimo y necesidad. Así que no te lo pierdas. Nos vemos la próxima. 再见。